atrapados en la tormenta perfecta. Olas que amenazan con tragarse su frágil embarcación. Vientos que aúllan anunciando su perdición. Y en medio del caos, lo que creen ver los aterra aún más. Un fantasma caminando sobre las aguas. Pero en ese momento de terror absoluto, una voz corta la oscuridad. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y entonces, uno de ellos, impulsivo y apasionado, hace una petición que parece una locura. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. En la oscuridad de la noche, con el viento en contra y las olas azotando la frágil embarcación, los discípulos enfrentaban una tormenta que desafiaba su experiencia como pescadores. Pero en medio de su lucha contra los elementos, vislumbran una figura acercándose sobre las aguas. El miedo se apodera de ellos, creyendo ver un fantasma, hasta que una voz familiar atraviesa la tempestad. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Pedro, siempre impulsivo, siempre apasionado, responde con una fe que es a la vez audaz y condicional. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No pide que Jesús calme la tormenta desde la seguridad de la barca. Pide participar del milagro, caminar donde solo Dios puede caminar. Su fe no es pasiva, sino activa. No se conforma con observar el poder divino, quiere experimentarlo. Y Jesús lo invita a lo imposible, ven. Una sola palabra que contiene todo el potencial del reino de Dios. Pedro desciende de la barca y pone sus pies sobre las aguas embravecidas. Por unos momentos, lo imposible se vuelve posible. Las leyes de la naturaleza se someten a la fe en el Hijo de Dios. Camina hacia Jesús, no sobre aguas tranquilas, sino sobre olas que minutos antes amenazaban con hundir la embarcación. Pero entonces ocurre el cambio fatal. Pedro aparta sus ojos de Jesús y los dirige al viento y las olas. La fe que lo sostenía se quiebra ante la evidencia abrumadora de lo natural. Comienza a hundirse, y su grito, Señor, sálvame. Revela una fe que, aunque debilitada, sigue reconociendo quién puede salvarlo. Inmediatamente, Jesús extiende su mano y lo sostiene, con una pregunta que resuena a través de los siglos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es un reproche, sino una invitación a reflexionar. ¿Dónde pusiste tu mirada? ¿En el poder del viento o en el poder del que creó el viento? Esta escena encapsula la experiencia de todo creyente. Somos llamados a salir de nuestras barcas de seguridad, a caminar en lo sobrenatural, a confiar cuando todo parece en contra. La barca representa la religión de lo predecible, lo controlable, lo humanamente posible. Las aguas representan el reino de la fe, donde lo imposible se vuelve posible cuando nuestros ojos están fijos en Jesús. Pedro, a pesar de su poca fe, tuvo el valor de salir cuando los demás se quedaron agarrados a los bordes de la barca. Su intento, aunque imperfecto, fue más valioso que la inmovilidad de quienes nunca se atrevieron a arriesgar.
Mejor hundirse temporalmente por mirar las olas que nunca haber salido por miedo a hundirse. Hoy, Jesús sigue diciéndonos ven. Nos llama a salir de nuestras zonas de confort, a caminar sobre los mares de nuestras crisis, temores e imposibilidades. La pregunta no es si las olas son altas o el viento es fuerte, sino si estamos dispuestos a fijar nuestra mirada en el único que puede sostenernos sobre ellas. Cuando sentimos que nos hundimos, su mano está extendida. Cuando la evidencia contradice la promesa, su palabra permanece. Porque la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de clamar al que puede salvarnos a pesar de nuestras dudas. Que, como Pedro, aprendamos que es mejor intentar caminar sobre el agua y fallar, que quedarnos eternamente en la barca preguntándonos qué hubiera pasado si nos hubiéramos atrevido. Porque solo aquellos que salen de la seguridad aparente descubren que el verdadero peligro no está en las olas, sino en nunca haber intentado caminar hacia Jesús. ¿Qué aguas turbulentas te llaman a salir de tu zona de confort? ¿Cómo diferencias entre fe genuina y temeridad? ¿Qué significa clavar la mirada en Jesús en tus crisis? Pedro no se hundió cuando salió de la barca. Se hundió cuando apartó sus ojos de Jesús y se enfocó en la ferocidad de la tormenta. Su fe fue suficiente para hacerlo caminar sobre el agua, pero su duda fue suficiente para hacerlo hundir.